Ok, vamos a preparar arequipe. Para la preparación del arequipe solo necesitamos leche líquida, azúcar blanco y bicarbonato de sodio. Las medidas son: para 3 litros de leche, 1 kilo completo de azúcar. Lo agregamos en la leche a temperatura ambiente. Lo revolvemos antes de montar a la hornilla. Lo revolvemos bien. Agregamos una cucharadita de estas cucharaditas que se usan para postre. Una cucharadita bajita o rasa de bicarbonato de sodio. Se mezcla y se lleva a la hornilla. Hay que estar muy pendientes porque al hervir, por ser leche y tener bicarbonato, se puede regar con mucha facilidad. Hay que estar súper pendiente porque ya la leche está a punto de hervir. Mire, ya se está formando la espuma que es común de la leche cuando está hirviendo, pero que también es común cuando la leche tiene bicarbonato, como este es el caso. En el momento que empieza a subir, hay que bajar el fuego y bueno, remover para evitar que se bote. Este proceso va a llevar aproximadamente 3 horas. En volverse una miel, en espesar, en volverse arequipe, tarda aproximadamente 1 hora por cada litro de leche. Como son 3 litros de leche, va a tardar aproximadamente 3 horas. Ahorita le bajé el fuego, está a fuego bajo, hasta que llega a un punto donde ya se le puede subir el fuego y bueno, estar pendiente removiendo de vez en cuando para evitar que se pegue, para evitar que se bote, para evitar que se ahume. Una vez que hierve y ya toda la espuma no cubre la leche, se le puede subir fuego, porque eso significa que ya no se va a botar. Igual hay que estar muy pendiente, pero hay que mantenerlo destapado a fuego alto y bueno, removiendo de vez en cuando. Bueno, ya después de 1 hora de estar al fuego, ya se ve que está cambiando de color. Aún está líquido y va a estar así como por 2 horas más, pero ya está cambiando de color. Ya el arequipe está en proceso. Ok, cuando ya empieza a hacer como esta espuma como de miel, significa que ya falta poco para estar listo. Ya lleva 2 horas con 50 minutos, puesto que son 3 litros de leche lo que se está preparando. Falta aproximadamente 10 minutos para estar listo. Así se ve, es como una miel que poco a poco va espesando porque se ha ido evaporando el líquido o el exceso de suero en leche. Bueno, cuando está en este punto ya podemos agregar el coco rallado y de esa manera dejarlo cocinar por aproximadamente 10-15 minutos y así poder obtener el delicioso arequipe con coco. Ya estamos finalizando el proceso de elaboración del arequipe. Ya como pueden notar, la textura es bastante cremosa
Estamos justo en el momento donde no se debe dejar de remover para evitar que se pegue, para evitar que se ahume o se queme. Algo que se debe tener en cuenta es que una vez que se le apague la hornilla, se debe remover de manera rápida y envolvente para que quede lo más cremoso posible. Entre más se revuelva, más cremoso va a quedar. Eso es una vez que se le apaga hasta que agarra temperatura ambiente. Bueno, aquí tenemos el coco rallado ya listo para agregarlo al arequipe ya en su punto, para de esta manera obtener el arequipe con coco. Ok, ya vamos a agregar el coco rallado a la mezcla de arequipe ya listo. Y los ingredientes para recordarlos son 1,5 litros de leche líquida, medio kilo de azúcar y 300 gramos de coco rallado. Esto se lleva a la hornilla una vez que el arequipe ya está en su proceso, proceso que se explica en otro video. Y se le agrega el coco y se deja cocinar por unos 10 o 15 minutos aproximadamente, sin dejar de remover. Estando en este punto no se puede dejar de remover porque es muy fácil que se pegue o que se queme. Y esta es la textura que debe tener nuestro arequipe. Cremoso, totalmente cremoso. Aquí ya logramos que esté a temperatura ambiente.